Muy buenos días. ¿Pueden tomar su lugar? Vamos a comenzar el servicio. Y antes de comenzar el servicio les voy a pedir que me acompañen en una oración. Lo puedes hacer de pie o sentado como gustes, pero simplemente pon tu corazón en la oración. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por este tiempo que tú has dispuesto, Señor, para que estemos aquí reunidos en tu nombre, Señor, buscándote, llegando a este lugar, Señor, para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pido que dirijas mis labios el día de hoy, Señor, que lo que salga de ellos sea palabra de gracia, palabra de edificación, palabra que cale hondo, Señor, en los corazones de tus hijos, para que de una vez por todas, Señor, decidan creerte a ti. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy común y del que se habla con cierta frecuencia, pero que nunca está de más volver a hablar de esto. Quiero que sepas que esta semana ha sido una semana de muchas situaciones que el Señor ha puesto en nuestras vidas y que definitivamente me hablaron acerca de que el Señor quería que habláramos sobre esto. A veces pasa que nosotros estamos en alguna situación muy difícil y no sabemos qué hacer. Pero antes de comenzar con este tema, quiero darle las gracias a las personas que nos ven por las redes, a los que comparten estos mensajes, a los que asisten a este lugar, a las personas que de alguna manera apoyan, ya sea con sus oraciones, con su presencia, ¿por qué no también con sus recursos a esta obra? Porque sabemos que esta obra es del Señor y Él nos ha mandado aquí a traer su palabra y a hacer lo que quiere que hagamos, que es que todo mundo le conozca. Y te comentaba yo que esta semana ha sido muy especial porque muchas veces platicando con las personas o cuando están en una situación, en un problema, se acercan a nosotros, oramos por ellos, les hablamos acerca del Señor Jesús, de lo que Él puede hacer con sus vidas y les pedimos que tengan fe. Y cuando invariablemente yo les digo a las personas, necesitas tener fe, no quiero decir que todas, pero el 99% de ellas me contestan, es que yo sí tengo fe, yo sí creo en Dios. Entonces, si tienes fe, todos decimos tener fe, todos tenemos fe en algo. El problema está muchas veces en dónde está puesta esa fe que nosotros tenemos. Porque ciertamente todos creemos en algo. Y no necesariamente porque hay mucha gente que puede decir yo no creo en Dios. Pero bueno, aún así hay algo en lo que sí cree. Y muchas veces tú escuchas en el mundo que la filosofía del mundo, la corriente del mundo te dice, tú confía en ti y vas a poder lograr lo que quieras. Es decir, te están diciendo, ten fe en ti. Entonces el problema quizás no sea que la gente no tenga fe. El problema es dónde está puesta esa fe que todos decimos y creemos tener. A veces, aún siendo hijos de Dios, aún escuchando, que hemos escuchado hablar de Él, aún que vivimos o tratamos de vivir una vida cristiana, de repente esa fe a todos nos falla. La pregunta es, ¿por qué nos falla? ¿Por qué de repente podemos tener fe para muchas cosas, pero llega un momento en que dudamos acerca de algo? Porque eso le pasa a todo mundo. A todo mundo, o sea, muchas veces yo puedo estar confiado en que las cosas van a salir bien porque yo he visto a lo largo de mi vida que el Señor me favorece, que el Señor me ayuda, que el Señor no me suelta de su mano, pero hay puntos en nuestras vidas donde dudamos que Dios pueda hacer algo. Porque decimos, bueno, es que, pues sí,
Dios me da salud, mi familia está bien, Dios me da un trabajo, Dios me ayuda, pero yo creo que Dios no se mete en la cuestión de las finanzas, por poner un ejemplo. O tal vez, bueno, es que, pues sí, yo le he pedido mucho a Dios y sí me ayuda, pero esta vez no creo que Él quiera hacer nada, ¿verdad? No creo yo recibir ese favor o tener derecho a recibir ese favor. Y entonces ponemos nuestra fe en otras cosas o en otras situaciones. Esto no es exclusivo de nosotros, porque quiero que sepas que lo que te pasa a ti, lo que nos pasa a todos, de repente pensamos que eso nomás nos sucede a nosotros, pero no. Si tú has leído la palabra de Dios, has escuchado acerca de Abraham, de la historia de Abraham, ¿sí? ¿Todos han escuchado acerca de Abraham? Bueno, si tú que estás viéndonos en las redes no has escuchado acerca de Abraham, te recomiendo que leas la Biblia y que busques lo que es la vida de Abraham. Todo mundo pensamos o quizás nos imaginamos que Abraham toda su vida fue un fiel creyente del Señor. Pero si tú estudias la historia de Abraham, resulta que Abraham fue hijo de Taré. Y Taré era una persona que ¿a qué crees que se dedicaba? ¿No sabes? Se dedicaba a fabricar ídolos. Fabricaba ídolos. Es decir, Abraham fue criado en la idolatría. Esos ídolos que le encargaban a su papá, porque eran sobre encargo, si tú necesitabas un ídolo que te cuidara tu negocio, le pedías que te hiciera uno para tu negocio. Si necesitabas salud, era uno para la salud. Si necesitabas sanar de tus ojos, era uno para los ojos. Si necesitabas resolver un caso muy difícil, había también ídolos para cosas imposibles. No sé si te suena a algo que sucede en la actualidad. O sea, hay personajes para cada necesidad. Y entonces nosotros podemos leer que Abraham desde siempre él sabía que había un Dios. Y él sabía que no se podía confiar en esos ídolos. Y tan fue así que él buscando a Dios lo encontró. Y Dios le habló a Abraham. Pero Abraham todo el mundo lo conocemos como el padre de la fe. Así se le conoce bíblicamente, el padre de la fe. Pero si tú te pones a ver la historia de Abraham, te vas a dar cuenta que también Abraham muchas veces tuvo dudas, así como tú y como yo. Muchas veces quizás no hizo las cosas como se esperaba o se podía esperar que las hiciera. Y en Génesis 12 podemos leer nosotros que Dios le habla a Abraham y le dice: vete de tu casa, vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La palabra nos dice que cuando Dios le da esta instrucción a Abraham de salir de su tierra y de su parentela, era precisamente para sacarlo de toda esa situación. Abraham vivía en una familia rica, era una familia que tenía recursos, pero el Señor le estaba diciendo: deja todo y ve a donde yo te voy a decir. No le dijo a dónde lo iba a llevar, simplemente le dijo: vas a ir a donde yo te diga. Pero le hizo una promesa y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y nos dice la palabra que Abraham creyó. Que Abraham creyó, es decir, que Abraham tuvo fe en lo que Dios le estaba diciendo. ¿Y qué hizo? Al día siguiente, sin pensarla dos veces y sin dudar de lo que había escuchado, tomó sus cosas, tomó a su mujer, tomó lo que tenía y se fue. ¿Se fue a dónde? Él no sabía a dónde iba. Él simplemente iba a donde Dios le indicara que tenía que ir. Pero fíjate bien, hay algo muy importante aquí, porque dice que él se fue y llegó a la tierra
a donde Dios lo quería llevar, a Canaán. Pero ¿qué crees que pasaba en Canaán? En Canaán dice la palabra que cuando él llegó había sequía y había hambruna. Y entonces Abraham, en ese momento, ¿qué hizo? Decidió que no era momento de estar allí y se fue a Egipto. Bajó a Egipto, así dice la palabra. Cuando él baja a Egipto, Egipto tú y yo sabemos que representa al mundo. Y esto nos pasa a nosotros también. A veces recibimos una palabra, recibimos una promesa de parte del Señor y la creemos. Y nos movemos en esa promesa. Pero en cuanto llegamos a la situación, digamos, límite, pensamos que quizás no sea eso lo que Dios quería. Y pensamos que quizás no es el momento de estar allí. O que quizás Dios sí nos va a favorecer, pero más adelante. Y dudamos. ¿Y qué hacemos? Lo que hizo Abraham. Bajar a Egipto. Volver al mundo a buscar la solución. Y te decía yo que esto es algo muy común porque precisamente esta semana yo te puedo decir que nosotros fuimos fuertemente probados en nuestra fe. Porque estábamos en una situación que no podíamos resolver. Y de alguna manera había una fecha límite y de alguna manera el Señor también me había asegurado que íbamos a resolver esa situación. ¿Y qué crees? A pesar de que creímos, a pesar de que dijimos está bien, vamos a confiar en el Señor, Él la va a resolver. El día límite todavía no teníamos la manera de resolverlo. No teníamos la forma. Y ciertamente pasaron por mi mente muchas cosas. Y estuve, te lo tengo que reconocer, estuve tentado a buscar otra alternativa. Pero en un momento dado, el Señor me volvió a hablar y me dijo, yo te dije que hoy la iba a resolver. Y cuando volvía a sentir eso, dije, está bien, Señor, tú la vas a resolver, yo no meto las manos. ¿Y qué crees que pasó? Ese día, como suele hacerlo muchas veces el Señor, en los últimos momentos resolvió la situación. ¿A qué voy con todo esto? A que muchas veces el Señor nos lleva a ese tipo de situaciones, a estar en un extremo, casi al filo de lo que tú estás esperando, y aparentemente lo que tú esperas no se está resolviendo. Aparentemente lo que tú esperas no está llegando. Y entonces el enemigo habla a tu oído y te susurra y te dice, resuélvelo tú puedes, tú sabes cómo. Y entonces, si tú te distraes un segundo, dejas de creer en lo que Dios te ha prometido para creer en lo que el mundo te puede ofrecer, en la solución que el mundo te puede dar. Esa solución que te llevó a la situación donde estás actualmente, pero que el enemigo te dice, ahí la vas a encontrar. Tú vas a poder resolverlo. A lo mejor a Dios se le olvidó. Quizás a Dios se le olvidó lo que te había prometido. Y si tú dudas ese momento y haces lo que tú sabes hacer, muchas veces podrás resolverlo. Pero lo que sí te puedo decir es que en ese momento estás dudando del Señor. Estás faltando a la fe. Porque todos sabemos, y lo dice la palabra, en Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe es creer las cosas aunque tú veas y aunque parezca que no están sucediendo, allí están. Y si Dios prometió, Dios lo va a hacer. Y esa es la certeza que nosotros deberíamos tener de que efectivamente si Dios dijo que iba a ser de tal o cual manera, así será. Aunque nuestros ojos no lo vean y aunque el tiempo corra, dice por ahí que el tiempo es implacable. El tiempo camina, el tiempo corre y parece que no se va a resolver la situación. Y en ese momento dudamos. Y hay algo importante aquí cuando hablamos de fe, porque cuando tú hablas de fe normalmente piensas que fe
es ¿qué? Creer, ¿verdad? Pero fíjate bien que la palabra fe en hebreo es emuná. Y emuná tiene tres acepciones esta palabra, emuná. Creer, confiar, ahí se me fue la otra, ¿verdad? Y obedecer, perdón. Creer, confiar y obedecer. Entonces, creer es solamente una parte de la fe. Confiar es una segunda parte, pero la tercera y que es importantísima es obedecer. Y es donde allí sucede el problema porque nosotros podemos creer, confiamos durante un tiempo, pero al momento de obedecer es cuando dudamos. Es cuando nuestra fe falla. Es cuando nuestra fe ya no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque muchas veces yo puedo tener fe esperando que suceda algo, pero de repente ese último paso que es necesario dar, ya no lo doy. Porque como decía el Señor, y les reclamó muchas veces a sus discípulos cuando les decía, hombres de poca fe. Cuando estaban en la barca y la barca estaba entrando agua y se asustaron y lo despertaron, Señor, ayúdanos, sálvanos porque morimos, ¿verdad? Y el Señor les dijo, tranquilos, ¿qué pasa? Hombres de poca fe. Cuando le llevaron a aquella persona enferma, le dijeron, es que no pudimos sacar los demonios. Y el Señor, todo mundo dice, estaba enojado y les dijo, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Hombres de poca fe. Pero soportar significa también sostener. Es decir, el Señor les estaba diciendo, ¿hasta cuándo los voy a sostener? Si ustedes tienen que hacer lo que yo hago, o sea, ¿cuánto tiempo creen que voy a poder estar aquí para seguir sosteniéndolos? Y cuando les dice hombres de poca fe, lo que les está diciendo es, les falta ese pedacito, ese pasito que es necesario dar de fe. Les falta esa decisión para obedecer y hacer lo que se tiene que hacer. Les falta fe. Porque siempre nos habla la palabra de una medida de fe. Una medida, no sé cuánto sea una medida de fe. Hay alguien alguna vez me preguntó, bueno, sí, yo quiero tener fe, pero ¿qué voy a hacer? ¿Dónde la consigo? ¿Dónde la compro? ¿Dónde la venden? ¿Se consigue por kilos, por litros, por metros? ¿Cómo es la fe? La palabra nos habla de una medida de fe. ¿Cuál es esa medida? Yo no te puedo decir, pero sí sé que esa medida es la fe que te falta para dar ese último paso. Ese pedacito de fe es la medida que te está faltando. Y por eso el Señor dice, hombres de poca fe, porque te faltó ese pedacito extra para que pudieras caminar total y absolutamente en fe. Y cuando nosotros enfocamos nuestra fe en las cosas equivocadas, lo podemos ver, lo podemos vivir todos los días. Muchas veces hablamos aquí de que es creer, confiar y obedecer. Y a veces creemos que obedecemos porque hacemos las cosas o pensamos que las vamos a hacer bien ahora sí. Yo tengo un problema y digo, quiero hacerlo diferente, quiero cambiar, quiero portarme bien, porque yo sé que mi conducta es la que me ha llevado a esta situación. Pero ¿qué crees? El motivo por el que tú te decides a portarte bien no es porque tengas fe, sino es porque tú piensas que portándote bien es la manera en que vas a resolver el problema que tienes. Y es al revés. El portarme bien o el actuar bien o el hacer las cosas bien viene como consecuencia de que yo he creído en lo que dice el Señor y por lo tanto voy a actuar de manera correcta porque eso es lo que Él me está diciendo que yo haga. No porque a través de eso voy a obtener algo, porque siempre nos enseñaron a hacer promesas, a hacer juramentos muchas veces,
a prometerle al Señor que si nos da tal o cual cosa, nosotros vamos a hacer esto. Y la palabra no dice que así funcionen las cosas. La palabra dice que yo debo creer, debo confiar, debo obedecer y como consecuencia las cosas van a empezar a salir como deben salir, bien. Porque eso es lo que esperamos todos, que las cosas nos salgan bien. Y eso es lo que quiere Dios también, que las cosas te salgan bien. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Ok? El problema aquí es que nosotros, cuando enfocamos mal el objeto de nuestra fe, estamos equivocando todo. Dice la palabra, vamos a ver 1 Corintios 2, 5. Primera carta a los Corintios 2, versículo 5. Y dice aquí, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, nuestra fe no puede estar puesta en nada, en nadie, absolutamente, sino en el poder de Dios. Porque es por el poder de Dios que nosotros podemos confiar en que aquello va a suceder. Hace muchos años, en alguna situación, estábamos en fechas navideñas y estaba pasando por una situación económica muy mala y por consiguiente no había recursos para las fechas. Y en esa ocasión hablé con mi niño, pequeño, y yo queriendo remediarla, le dije, hijo, sé prudente en lo que vas a pedir, porque mira, la situación en todo el mundo no está muy bien, y para que el niño Dios te traiga lo que tú estás pidiendo. Y yo recuerdo que mi niño me contestó así extrañado y me dijo, ¿de qué te preocupas, papá? Si yo se lo voy a pedir a él. Dice la palabra que nosotros debemos ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. Y es que los niños tienen esa habilidad natural de confiar. Los niños confían en nosotros como padres, pero también confían en Dios si tú les enseñas a confiar en Dios. Y cuando una persona, un niño te está diciendo, no te preocupes, él lo va a hacer, no tú. Yo estaba recordando en estos días precisamente eso y dije, pues es verdad, o sea, ¿de qué me preocupo yo? Si no lo voy a hacer yo, lo va a hacer él. ¿Por qué me angustio? ¿Por qué entra miedo en mí si no lo voy a hacer yo? No depende de mí. Yo ya puse todo en manos de Dios y Dios me dijo, resuelto está. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me angustio? Porque como tú y como muchos, también llega un momento en que nuestra fe es puesta a prueba. Y nuestra fe se puede tambalear. El problema está cuando tú pierdes el enfoque. Acabamos de leer que nuestra fe debe estar fundada en Dios, en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Porque si lo fundamos en la sabiduría de los hombres, todo el tiempo vamos a estar tambaleando y todo el tiempo nos vamos a estar equivocando. Porque los hombres, como tú y como yo, fallamos, nos equivocamos. Y en los momentos cruciales, la regamos. En los momentos decisivos, hacemos las cosas que no debemos hacer. Porque nosotros no vemos más allá de lo que en un momento dado estamos esperando o estamos pidiendo. Yo veo únicamente hasta donde estoy esperando que Dios me ayude a resolver. Pero el Señor ve mucho, muchísimo más allá.
Cuando Él te llamó, cuando Él te trajo, cuando Él te pidió que creyeras en Él, es porque Él tiene para ti un proyecto grande. Y tú no, muchas veces no lo puedes ver, no te puedes imaginar todo lo que el Señor tiene para ti, porque nosotros como personas no lo podemos ver. Pero Dios sí sabe perfectamente qué es lo que Él quiere para ti. De manera que si Él te está poniendo en una situación, a veces es necesario que pasemos por esto porque tenemos que pasar por pruebas. Tenemos que pasar por situaciones que nos enseñen a depender total y absolutamente de Dios, de su provisión, de su cuidado, de su misericordia, de todas las cosas que Él hace para nosotros y que nosotros muchas veces no nos damos cuenta porque son cosas tan naturales que suceden todos los días que de alguna manera nos acostumbramos a estarlas recibiendo. Y se nos olvida que todo eso proviene del Señor. Y entonces cuando tú y yo estamos en una situación difícil, ¿qué es lo que decimos? Señor, ayúdame. Cuando alguien te dice, ten fe, Señor, ayúdame a tener fe. Y el Señor dice que todo lo que tú quieras, se lo pidas. Y que Él nos lo va a dar abundantemente y sin reproche. Pero fíjate bien, en Hebreos 12:2, vamos a leer Hebreos 12:2. Dice aquí, vamos a leer desde el 1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que nos está diciendo Pablo aquí es que nosotros debemos despojarnos de todo peso, de todo lo que nos estorba, de todo lo que en un momento dado nos está causando problemas, de todo aquello que significa y que representa una carga para nosotros, porque eso definitivamente no nos va a ayudar en nada. ¿Y en dónde tenemos que fijar nuestra mirada? En Jesús. Y nos dice aquí que Él es el autor y el consumador de la fe. Sabemos, porque dice la palabra, que por fe somos salvos. Pero también nos dice que esa fe no es de nosotros, sino de Dios. Entonces, si yo trato de tener fe por mí mismo, no voy a poder hacerlo. Porque muchas veces decimos, es que yo sí quiero tener fe, yo sí voy a tener fe, pero la fe no viene de nosotros, la fe Dios la pone en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si estoy en una situación difícil, complicada, que parezca imposible de resolver, lo primero que tengo que hacer es poner mis ojos en Jesucristo, no quitarlos de Él y decirle, Señor, ayúdame, dame fe, Señor, para poder salir de esta. Dame fe porque esa fe viene de Él para nosotros. ¿Y por qué aprendemos a confiar en Dios? Abraham tuvo que pasar por muchas cosas. Ya hablamos de él al principio. Y fue tantas las veces que la regó. En alguna ocasión cuando llegó a Egipto, temiendo que su mujer le pudiera ser quitada o que a él le hicieran algo. ¿Sí sabes lo que hizo? La negó, dijo que era su hermana. Porque dijo, pues si les digo que es mi hermana no van a hacer nada contra mí. Debió haber estado muy guapa Sara. No sé cómo sería, pero pues era una mujer grande ya y aún así él la celaba y de hecho Faraón fue y la quitó de con él, ¿verdad? Y no solamente lo hizo una vez, lo hizo dos veces hizo lo mismo. Y las dos veces resultó igual. Pero conforme él fue creciendo en el conocimiento de Dios, él fue aprendiendo a confiar en Él. Porque ese no fue el único error que cometió Abraham. También cuando Dios le prometió descendencia, y siendo ya un hombre viejo, llegó un momento en que quizás pensó que
que no era por ahí, que quizás él había entendido mal. ¿Y qué hizo? Tomó una decisión, sugerencia de su esposa, de estar con su esclava para tener descendencia. Dijo, pues sí, Dios prometió descendencia, yo creo que así va a ser, ¿no? Pero el Señor dijo, no, así no era. Yo te prometí a ti descendencia de tu esposa. ¿Sí? Entonces, muchas veces ese pequeña duda que podamos nosotros tener es lo que nos hace ver que nuestra fe no es suficiente. Y cuando esto sucede, yo debo acercarme al Señor y pedirle que me dé fe, que me dé una medida de fe, que me dé esa fe que yo necesito para poder cruzar la línea que me está marcando. Así podemos encontrar muchos personajes en la Biblia, porque si tú la lees vas a encontrar muchísimos. David, Moisés, cualquiera de ellos, hubo momentos en que tuvieron duda. Todos dudaron, pero todos pudieron en un momento dado ser llenos de fe para cumplir con lo que Dios les estaba diciendo y prometiendo. Contigo y conmigo no es diferente. Cuando tú ves en la Biblia personajes como estos y los ves que se equivocaban igual que nosotros, es para que te des cuenta que ellos eran seres humanos como tú y como yo. Que el único que jamás se equivocó y el único que hizo todo perfecto fue Jesucristo. Nadie más, ningún hombre en el mundo ha podido ser como fue Jesús. De manera que, por eso dice que nuestra fe tiene que estar puesta en Él, puestos los ojos en Él, en nadie más, porque nadie más te va a librar de tus problemas sino Él. Pero para que eso suceda, para que tú veas el resultado de eso, tienes que tener fe. Tu fe tiene que estar fundada en Él, centrada en Él, entregada en Él. ¿Para qué? Para que tú puedas confiar en sus manos todas las áreas de tu vida, que no quede ninguna, ni la familia, ni la salud, ni la economía, ni el trabajo, que ninguna área de tu vida quede fuera de su control. Y entonces esa fe que tú tienes en Él va a producir que tú puedas recibir el fruto y el resultado que Dios te ha prometido tener. A veces puede tardar un poco, a veces puede ser la respuesta rápida, pero eso no lo determinamos nosotros. Dios sabe qué necesitas, Dios sabe qué te urge, Dios sabe qué puedes esperar, y Él lo va poniendo en ti y en tu vida conforme Él va considerando que debe ser. Pero si Dios prometió algo, lo va a cumplir. Y todos los que estamos aquí podemos asegurar que hemos recibido una promesa de parte del Señor y la hemos visto cumplida. ¿Por qué? A veces seguramente dudamos o llegamos a dudar que eso sucediera. Pero cuando lo vemos, tenemos que traer a la memoria que el Señor un día nos dijo, va a suceder esto, vas a recibir esto, tu sanidad viene ya, tu familia se va a restablecer, tu trabajo te lo van a devolver. Cualquier cosa que Dios te haya prometido, Él la va a cumplir, porque Él siempre cumple lo que promete. Porque Él es fiel y porque dice la palabra que su fidelidad es para siempre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender tú y yo de esto? Dice la palabra en la segunda carta a los Corintios 5:7, dice que nosotros no somos de los que andamos por vista, sino por fe. Es decir, nosotros tenemos que aprender a caminar en esa fe. No en lo que vemos, no en lo que oímos, no en lo que nos damos cuenta que sucede, sino en aquello que alguna vez Dios prometió y nosotros hemos creído. Tenemos que caminar por fe, no por vista. Porque también dice la palabra en Habacuc, porque el justo por la fe vivirá.
lo que nos sostiene, lo que nos hace caminar, lo que nos mantiene con fuerzas para seguir adelante, es la fe. De manera que no desperdicies tu fe poniéndola en donde no debes ponerla. Ponla estrictamente en Jesús. Y dice la palabra que Él es la esperanza que no avergüenza. Él siempre va a responder, Él siempre va a cumplir y Él siempre va a estar al pendiente de que a ti no te falte aquello que necesitas. Amén. 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 Hoy es el primer domingo del mes y como es costumbre ya en esta congregación, vamos a celebrar la Santa Cena del Señor. De manera que te voy a pedir, tú en tu casa, si ya tienes los elementos listos, que nos acompañes. Y las personas que estamos aquí, vamos a ponernos de pie y en este momento les van a hacer llegar los elementos para la Santa Cena. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, cuando nosotros estamos celebrando la Santa Cena, estamos haciendo también un acto de fe. Así como cuando nos bautizamos, así como cuando nosotros declaramos y reconocemos que Jesús es nuestro Señor, estamos haciendo un acto de fe, estamos dando pasos de fe. Esos pasos deben ser firmes, porque la fe en Cristo está sustentada en su fidelidad y en su poder. Él es fiel y Él puede, además, hacer cualquier cosa. Dice la primera carta a los Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Puedes tomar tu pan? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Pueden tomarlo? Cuando el Señor iba a ser llevado a la cruz, Él siempre dijo que Él era el pan de vida y que todo el que comiera de ese pan nunca iba a tener hambre. También sabemos que el pan representa la palabra de Dios, el alimento del cielo, lo que el Señor nos envía para poder nosotros alimentarnos y recibir. Y el Señor nos dice que cada vez que comamos este pan, nosotros recordemos que el cuerpo de Jesús, representado en el pan, fue llevado a la cruz, fue partido por nosotros, para que nosotros pudiésemos recibir de parte del Señor salvación, vida eterna y un alimento que nutra el alma, la palabra del Señor. Y cuando el pan se parte, se comparte. Y también nosotros hemos sabido de la multiplicación de los panes, como pocos panes se partieron y se convirtieron en muchos. Así es el pan que se parte de la palabra. Cuando tú la compartes, la palabra se multiplica. Y el cuerpo de Cristo, representado en el pan, llega a todas las personas, para que todos puedan participar de esta cena. Dice enseguida: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Pueden tomarlo? El nuevo pacto en el Señor se sella, se firma con la sangre del Cordero. Porque la sangre del Cordero es la sangre que lava, que quita todos nuestros pecados. La sangre que se pone para sellar ese pacto. Por medio de la sangre de Jesucristo, Dios ha sellado ya, establecido un nuevo pacto con todos nosotros. Y ese nuevo pacto es un pacto eterno,
inmutable, perfecto. Porque así fue el sacrificio de Jesucristo. Así fue perfecto para que en una sola vez y para siempre Él pagara y quitara todos los pecados del mundo. Dice enseguida, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir haciendo esto? Todo el tiempo hasta que Él venga. Cuando Él venga, entonces seremos invitados a las bodas del Cordero. Seremos parte de esa celebración y estaremos sentados a la mesa con Él. Mientras tanto, con esta celebración nosotros recordamos que Dios se hizo hombre en la figura de Jesús, que fue a la cruz por ti y por mí para pagar todos los pecados que a ti y a mí nos era imposible pagar. Pero además, para establecer y sellar un nuevo pacto en la sangre de Cristo, en la cual nosotros hemos podido ser salvos y hemos podido recibir por gracia lo que en nuestras fuerzas es imposible. Y esto es la salvación y la vida eterna. Y nosotros anunciamos la muerte de Jesucristo todo el tiempo en este acto hasta cuando Él regrese. Cuando Él venga por su iglesia y nosotros seamos tomados y llevados a su presencia. Y todo esto, ¿por qué lo hacemos? Por fe. Porque hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador. En el nombre de Jesús está encerrado en su propósito. Yeshua, que es el nombre de Jesús en hebreo, porque Jesús era hebreo, Yeshua significa salvación. Pero el nombre de Jesús es Yahshua. Yahshua significa el que salva. En la persona de Jesús es en la persona en que nosotros somos y podemos ser salvos. Pero somos salvos por fe, no por obras. Por eso necesitamos la fe para creer. ¿Para qué más dijimos? Para obedecer. ¿Sí? Creer, obedecer y ¿cuál era la otra? Acuérdense. Confiar. Creer, confiar y obedecer. Primero creo que Jesús es mi Salvador. Lo recibo. Enseguida confío en que Él va a estar conmigo todo el tiempo y Él va a resolver todas mis situaciones. Y tercero, obedezco. Obedecer. Emuná, fe, en hebreo no es una palabra común y corriente, es un verbo. Es un verbo porque significa creer, confiar y obedecer. A veces la parte más difícil es la tercera, obedecer. Nos cuesta mucho trabajo, pero si yo le pido a Dios fe, si pido a Jesús que me dé fe, Él me va a dar el querer y el hacer en la obediencia también. Para que yo pueda, al cumplir estas tres cosas en la fe, pueda recibir la promesa que viene de parte de Dios. Y recuerda, el justo por la fe vivirá. Te invito a vivir por la fe, te invito a vivir en la fe y que tu fe siempre esté puesta en Jesucristo. Amén y amén.